Suma Teológica, parte Printo Sostondo AE. Cuestión 51. Sobre la causa de los hábitos en cuanto a su generación. A continuación, hemos de estudiar la causa de los hábitos, cuanto es 5 di 49 inter. Primero, en cuanto a su generación. Segundo, en cuanto a su aumento, Kio 52. Tercero, en cuanto a su disminución y corrupción, Kio 23. En cuanto a su generación se presentan 4 problemas. ¿Hay algún hábito dado por la naturaleza? ¿Algún hábito es generado por los actos? ¿Basta un acto para engendrar un hábito? ¿Hay en los hombres hábitos infundidos por Dios? Artículo 1. ¿Hay algún hábito dado por la naturaleza? Lat. Objeciones por las que parece que ningún hábito es dado por la naturaleza. 1. El uso de las cosas que proceden de la naturaleza no está bajo el dominio de la voluntad, pero el hábito es aquello de que uno usa cuando quiere. Como dice el comentador en el libro Tercere de Anima, luego el hábito no es dado por la naturaleza. 2. La naturaleza no hace con 2 principios lo que puede hacer con uno solo. Ahora bien, las potencias del alma son dadas por la naturaleza. Luego, si los hábitos de las potencias procediesen de la naturaleza, los hábitos y las potencias serían una misma cosa. 3. Los hábitos son necesarios para obrar bien, según se ha dicho anteriormente. Kikuasos. 49. Ahora bien, si algunos hábitos fuesen naturales, como la naturaleza no falla en lo necesario, parece que la naturaleza no habría de quedarse corta en la provisión de todos los hábitos necesarios, pero esto es manifiestamente falso. Luego, los hábitos no proceden de la naturaleza. Contra esto, en el libro Six Ethic, se pone entre los hábitos el entendimiento de los principios, que es dado por la naturaleza, pues a ello se debe el que se diga que los primeros principios son naturalmente conocidos. Respondo. Una cosa puede ser natural a otra de 2 modos. 1. Según la naturaleza específica, como es natural al hombre ser risible y al fuego ascender. Otro, según la naturaleza individual, como es natural a Sócrates o a Platón, la propensión a la enfermedad o a la salud según la propia complexión. Es más, tanto según la naturaleza específica como según la naturaleza individual, se puede decir que una cosa es natural de otros 2 modos. 1. En cuanto procede de la naturaleza totalmente. Otro, en cuanto procede en parte de la naturaleza y en parte de un principio exterior. Así, cuando uno sana por sí mismo, toda la salud procede de la naturaleza, pero cuando uno se cura con el auxilio de la medicina, la salud se debe en parte a la naturaleza y en parte a un principio exterior. Así pues, si hablamos del hábito, en cuanto disposición del sujeto en orden a la forma o a la naturaleza, se dan hábitos naturales según todos los modos señalados. Se da, en efecto, una disposición natural que es debida a la especie humana, sin la cual no existe hombre alguno. Y esta es la disposición natural, según la naturaleza específica, pero como tal disposición se da con cierta latitud, se realiza en diversos grados en los distintos hombres, según la naturaleza individual de cada uno, y tal disposición puede deberse o totalmente a la naturaleza, o parte a la naturaleza y parte a un principio exterior, como se ha dicho de quienes sanan con el auxilio de la medicina. Pero el hábito, que es disposición para la operación, cuyo sujeto es la potencia del alma, según se ha dicho, Q. 2. Puede ser natural tanto según la naturaleza específica como según la naturaleza individual. Según la naturaleza específica, por parte del alma, la cual por ser forma del cuerpo, es principio específico, y según la naturaleza individual, por parte del cuerpo, el cual es principio material, pero ni de un modo ni de otro ocurre que se den en los hombres hábitos naturales dados totalmente por la naturaleza, como sucede en los ángeles, que tienen especies inteligibles naturalmente impresas, cosa que no tiene el alma humana, conforme se ha dicho en la primera parte. Y 3. Hay pues en los hombres algunos hábitos naturales, que proceden en parte de la naturaleza
y en parte de un principio exterior, si bien de distinto modo en las potencias aprehensivas y en las potencias apetitivas, porque en las potencias aprehensivas puede darse el hábito natural incoativamente, tanto según la naturaleza específica como según la naturaleza individual. Según la naturaleza específica, por parte de la misma alma, como es hábito natural el entendimiento de los principios, pues, por la misma naturaleza del alma intelectual, le es dado al hombre que, una vez que se conoce lo que es el todo y lo que es la parte, conozca inmediatamente que el todo es mayor que la parte, y cosa parecida ocurre con los demás principios. Pero conocer lo que es el todo y lo que es la parte no le es dado al hombre de no ser por las especies inteligibles, tomadas de los fantasmas. Por eso muestra el filósofo, al final de Posteriorum, que el conocimiento de los principios nos viene de los sentidos. Según la naturaleza individual, también se da algún hábito cognoscitivo incoativamente natural, en cuanto un hombre, debido a su disposición orgánica, es más apto que otro para entender, en la medida en que la operación intelectual depende de las facultades sensitivas. En cambio, en las potencias apetitivas no se da hábito alguno incoativamente natural, por parte de la misma alma y en cuanto a la misma sustancia del hábito, sino sólo en cuanto a ciertos principios del mismo, al modo como los principios del derecho común se llaman semilleros de virtudes, y la razón de ello es porque la inclinación a los propios objetos, que parece ser la incoación del hábito, no pertenece al hábito, sino más bien a la misma naturaleza de las potencias, pero por parte del cuerpo, según la naturaleza del individuo, se dan hábitos apetitivos incoativamente naturales, pues hay hombres que, debido a la complexión del propio cuerpo, tienen predisposición para la castidad o para la mansedumbre u otras virtudes. A las objeciones 1, la objeción procede de considerar la naturaleza en cuanto contrapuesta a la razón y a la voluntad, siendo así que la misma razón y la misma voluntad pertenecen a la naturaleza del hombre. 2. A la potencia puede añadírsele algo naturalmente que no puede, sin embargo, pertenecer a su naturaleza. Así, en los ángeles, no puede pertenecer a su misma potencia intelectiva que se baste así para conocer todas las cosas, porque para eso sería necesario que fuese acto de todas las cosas, lo cual es exclusivo de Dios. En efecto, aquello con que se conoce una cosa ha de ser una semejanza actual de la cosa conocida. Por consiguiente, si la potencia del ángel conociese por sí misma todas las cosas, habría de ser semejanza y acto de todas las cosas. Así, pues, es necesario que a su potencia intelectiva se le sobreañadan algunas especies inteligibles que son semejanzas de las cosas entendidas, mediante las cuales el entendimiento del ángel se hace en acto las cosas conocidas, no por su propia esencia, sino por participación de la sabiduría divina, y así consta que no todo lo que pertenece al hábito natural puede pertenecer a la potencia. 3. La naturaleza no provee del mismo modo de las diversas clases de hábitos. Unos proceden de ella naturalmente y otros no, según queda expuesto. Por tanto, del hecho de que algunos hábitos sean naturales, no se sigue que lo sean todos. Artículo 2. ¿Es causado algún hábito por los actos? Lat. Objeciones por las que parece que ningún hábito puede ser causado por el acto. On. El hábito es una cualidad, según se ha dicho anteriormente, junto a síntesis. On. Ahora bien, la cualidad es producida en un sujeto en cuanto receptor. Por consiguiente, dado que la gente, por el hecho de obrar, más que recibir algo, da de sí, no parece que en el agente pueda ser causado hábito alguno por sus propios actos. El sujeto en el que es producida una cualidad es movido hacia aquella cualidad, como se ve en la cosa que se calienta o enfría. En cambio, el sujeto que produce el acto que origina la cualidad mueve, como se ve en el calefactor o refrigerador. Por consiguiente, si en un sujeto fuese el propio acto lo que engendrase el hábito, se seguiría que sería lo mismo el motor y lo movido, el agente y el paciente, lo cual es imposible, según se dice en el libro Session Physique. 3.
El efecto no puede ser más noble que su propia causa. Ahora bien, el hábito es más noble que el acto que precede al hábito. Como se ve por el hecho de que produce actos más nobles, luego el hábito no puede ser causado por el acto que precede al hábito. Contra esto, enseña el filósofo en el libro Zoötic, si que los hábitos de las virtudes y de los vicios son causados por los actos. Respondo, a veces, en el agente se da solamente el principio activo de su acto, como en el fuego se da solamente el principio activo del calor, y en tal agente ningún hábito puede ser causado por el propio acto. De ahí que las cosas naturales no puedan acostumbrarse ni desacostumbrarse a nada, como se dice en el libro Second Ethic, pero hay agentes en los que se da principio activo y pasivo del propio acto, como se ve en los actos humanos, pues los actos de la potencia apetitiva proceden de ella en cuanto es movida por la potencia aprehensiva que le presenta su objeto y, ulteriormente, la potencia intelectiva, en cuanto discurre sobre las conclusiones, tiene por principio activo la proposición evidente por sí misma. Por consiguiente, tales actos pueden causar en sus agentes algunos hábitos, no ciertamente en cuanto al primer principio activo, pero sí en cuanto al principio activo que mueve siendo movido, porque todo lo que es influido y movido por otro recibe la disposición del acto del agente, y así, al multiplicarse los actos, termina engendrándose una cualidad en la potencia pasiva y movida, que es lo que se llama hábito. Así es como los hábitos de las virtudes morales son causados en las potencias apetitivas en cuanto son movidas por la razón, y los hábitos de las ciencias son causados en el entendimiento, en cuanto es movido por los primeros principios a las objeciones. 1. El agente, en cuanto agente, no recibe nada, pero en cuanto obra movido por otro, sí recibe algo del principio motor, y así puede engendrarse en él el hábito. Tú, un mismo sujeto, bajo el mismo aspecto, no puede ser motor y movido, pero nada impide que el mismo sujeto se mueva a sí mismo bajo distinto aspecto, según se prueba en el libro Bates of Physics. 3. El acto que precede al hábito. En cuanto que procede de un principio activo, procede de un principio más noble que el hábito engendrado, al modo como la misma razón es un principio más noble que el hábito de la virtud moral engendrado en la potencia apetitiva por la repetición de actos, y el entendimiento de los principios es un principio más noble que la ciencia de las conclusiones. Artículo 3. ¿Puede ser el hábito engendrado por un solo acto? Lat. Objeciones por las que parece que el hábito puede ser engendrado por un solo acto. 1. La demostración es un acto de la razón. Ahora bien, basta una demostración para causar la ciencia, que es hábito de una conclusión. Luego el hábito puede ser engendrado por un solo acto. 2. Como sucede que los actos crecen multiplicándose, también sucede que un mismo acto crece intensificándose. Ahora bien, con la multiplicación de los actos se engendra el hábito. Luego también si se intensifica mucho el mismo acto podrá engendrar el hábito. 3. La salud y la enfermedad son hábitos. Ahora bien, el hombre puede sanar o enfermar con un solo acto. Luego un solo acto puede engendrar al hábito. Contra esto, dice el filósofo en el libro I Ethic, que así como ni una golondrina ni un solo día hacen verano, así tampoco un día ni un poco de tiempo hacen al hombre dichoso o feliz. Ahora bien, la felicidad consiste en la operación del hábito de la virtud perfecta, según se dice en el libro I Ethic. Luego el hábito de la virtud y, por la misma razón, cualquier otro hábito, no puede ser causado por un solo acto. Respondo. Según queda dicho, a 2. El hábito es engendrado por el acto en cuanto que la potencia pasiva es actuada por algún principio activo. Ahora bien, para que una cualidad sea causada en un sujeto pasivo, es necesario que el principio activo venza totalmente la resistencia que ofrezca el principio pasivo. Así vemos que el fuego no inflama súbitamente al combustible, porque no puede vencer de inmediato su resistencia, sino que va poco a poco anulando las disposiciones contrarias para que, reduciéndolo totalmente, le pueda imprimir su propia semejanza. Pues bien, es evidente que el principio activo, que es la razón, no puede dominar totalmente con un solo acto la potencia apetitiva,
dado que la potencia apetitiva está diversamente abierta a diversas tendencias, en tanto que la razón juzga con un solo acto, que algo ha de ser apetecido conforme a determinados motivos y circunstancias, por lo que con eso no queda reducida totalmente la potencia apetitiva para que tienda a lo mismo en la mayoría de los casos, de modo natural, como se requiere para el hábito de virtud. Por consiguiente, el hábito de virtud no puede ser engendrado por un solo acto, sino por muchos, mas en las potencias cognoscitivas hay que tener en cuenta un doble principio pasivo. Uno, el mismo entendimiento posible; otro, el entendimiento llamado por Aristóteles pasivo, que es la razón particular, esto es, la potencia cogitativa con la memoria y la imaginación. Así pues, respecto del primer principio pasivo, puede haber un principio activo que con un solo acto venza totalmente la potencia de su principio pasivo. Como una proposición evidente por sí misma, basta para convencer al entendimiento a asentir firmemente a la conclusión, cosa que no puede hacer la proposición probable. De ahí que para causar el hábito de opinar, incluso en el entendimiento posible, se requieren muchos actos de la razón, mientras que para causar el hábito de ciencia en el entendimiento posible, puede bastar un solo acto de la razón. Pero en lo que se refiere a las potencias cognoscitivas inferiores, es necesario que se repitan muchas veces los mismos actos para que algo se fije en la memoria. De ahí que diga el filósofo, en el libro de Memoria et Reminiscentia, que la meditación afianza la memoria. En cuanto a los hábitos corporales, hay que decir que pueden ser causados por un solo acto, si el principio activo es muy potente, como a veces una medicina fuerte produce la salud inmediatamente. A las objeciones, es evidente por lo expuesto. Artículo 4. ¿Hay en los hombres hábitos infundidos por Dios? Lat. Objeciones, por las que parece que en los hombres no se da hábito alguno infundido por Dios. 1. Dios atiende por igual a todos. Luego, de infundir hábitos en algunos hombres, los infundiría en todos, lo cual es manifiestamente falso. 2. Dios obra en todas las cosas conforme a la naturaleza de cada una de ellas, pues, según dice Dionisio, en el Cap. 4. De divinis nominibus, es propio de la divina providencia salvaguardar la naturaleza. Ahora bien, los hábitos en el hombre son causados naturalmente por los actos, según queda dicho, Anastos 2. Luego Dios no causa algunos hábitos en los hombres, sino mediante los actos 3. Si hay algún hábito infundido por Dios, mediante él el hombre puede producir muchos actos, que, a su vez, causan un hábito semejante, de acuerdo con lo que se dice en el libro segundo Étic, de donde resultaría que en el mismo sujeto habría dos hábitos de la misma especie, uno adquirido y otro infuso, lo cual parece imposible, pues en el mismo sujeto no pueden darse dos formas de la misma especie. Por consiguiente, en el hombre no se da hábito alguno infundido por Dios. Contra esto, se lee en el Eclesiástico 15:5. Lo llenó el Señor de espíritu de sabiduría y de entendimiento. Pero la sabiduría y el entendimiento son ciertos hábitos. Luego en el hombre se dan algunos hábitos infundidos por Dios. Respondo, Dios infunde algunos hábitos en el hombre por dos razones. Primera, porque hay hábitos que disponen bien al hombre en orden a un fin que excede las facultades de la naturaleza humana, como es la última y perfecta bienaventuranza del hombre, según se ha dicho anteriormente. Simp, y como los hábitos han de ser proporcionados a aquello para lo que disponen al hombre, de ahí la necesidad de que los hábitos que disponen para dicho fin excedan también las facultades de la naturaleza humana. Por consiguiente, tales hábitos jamás pueden darse en el hombre si no son infundidos por Dios, cual es el caso de todas las virtudes gratuitas. La segunda razón es porque Dios puede producir los efectos de las causas segundas, prescindiendo de ellas, según se ha dicho en la primera parte. Corintios 6. Pues así como, a veces, para manifestar su poder, produce la salud sin el concurso de las causas naturales, que podría, sin embargo, ser recuperada naturalmente. Así también, a veces, para manifestar su poder,
infunde en el hombre aquellos hábitos que pueden ser causados naturalmente. De este modo concedió a los apóstoles la ciencia de las Escrituras y de todas las lenguas, que los hombres pueden adquirir por el estudio o la práctica, aunque no tan perfectamente. A las objeciones. 1. Dios atiende por igual a todos en cuanto a su naturaleza, pero según el orden de su sabiduría da determinadamente a unos lo que no concede a otros. Tú, el hecho de que Dios obre en todas las cosas según su propia condición, no excluye que Dios obre en ellas algo de lo que no es capaz la naturaleza, pero de ello se sigue que nada obra que sea contrario a la naturaleza. 3. Los actos que proceden del hábito infuso no causan hábito alguno, sino que afianzan el hábito preexistente, así como las medicinas aplicadas al hombre naturalmente sano no causan una nueva salud, sino que corroboran la salud habida.